Iniciamos nuestro podcast Dialogando. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el periodista Alejandro Pérez, quien nos acompaña para debatir un poco acerca de la coyuntura actual que estamos viviendo en el país. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, a cualquier pregunta de ustedes. El pasado 7 de febrero vivimos una fiesta electoral prácticamente acá en Ecuador, en donde los resultados nos sorprendieron prácticamente a todos los ecuatorianos, en su gran mayoría, pienso yo. Ahora, después de haber tenido 16 candidatos presidenciales y ahora contar con tan solamente 3, y que entre 2 esté el puesto del segundo candidato, que sería para la segunda vuelta, ¿cuál piensas tú que es el panorama que se aproxima? Bueno, para decir algunas cosas, hay algunas sorpresas, ¿no? Yacu Pérez y Javier Hervas son las sorpresas de estas elecciones. Hervas con un 16% y Yacu Pérez que podría pasar a segunda vuelta. Definitivamente te das cuenta que hay cosas que no le funcionaron al correísmo para pasar en primera vuelta y cosas que tampoco le funcionaron a esta alianza de Creo con los socialcristianos, porque prácticamente se está disputando un voto pero relativamente bajo, 20%, cuando Lasso en anteriores ocasiones sacaba 28%. Entonces se pensaba que un 15%, 13% de los socialcristianos iba a sumar a Lasso, pero se ve que no ha sumado. Entonces ahí puedes decir que ha fallado esa alianza. No se sabe por qué o en qué medida, pero tal vez las bases de los socialcristianos no estuvieron de acuerdo. Por otra parte, la Revolución Ciudadana del Partido Correísta tampoco es que suma mucho. Recordemos que en 2017 Lenín Moreno sacó 39% y ahora Arauz saca 32%. Entonces, hay unas configuraciones, se van configurando nuevamente las fuerzas políticas. Yacu Pérez ha dicho que será la segunda fuerza política y algún rato la primera fuerza política, Pachacuti. Puede ser. Yo creo que por ahora ya es la segunda fuerza política en la asamblea con 27 o 28 asambleístas. Yacu Pérez hablaba de un fraude electoral. ¿Tú crees que pueda pasar esto? Yo creo que Yacu se adelantó a decir eso. Me parece... bueno, es que en campaña política el que pierde siempre va a decir hubo fraude, o el que piensa que no va a poder pasar a la siguiente fase. Recuerda que en todas las elecciones, incluso antes de las votaciones, siempre los partidos líderes políticos están diciendo va a haber fraude, no confiemos en las elecciones. Ahora el tema es contar prácticamente voto a voto, o sea, se está reduciendo en estos días la distancia entre Yacu Pérez y Lasso. Algunos apuestan porque Lasso superaría a Yacu Pérez, o sea, estaría cercano al 20% y Yacu bajaría. O sea, estamos hablando que ahorita hay una diferencia de 20,000 votos, que en algún momento que digamos en un escenario Yacu puede pasar a segunda vuelta con apenas una diferencia de, no sé, 500 o 1,000 votos. O puede ser que Lasso le rebase e igual le gane con 500 o 1,000 votos, que no es mucho. O sea, definitivamente está sembrado el tema de que ya hay fraude y el CNE debe dar algunas respuestas para ganar legitimidad y que no pase lo que pase, sea que pase Lasso o sea que pase Yacu, no quede en duda el proceso electoral y los resultados. Al inicio de la entrevista conversábamos de las sorpresas que tuvieron estas elecciones. Una de ellas fue Javier Hervas, definitivamente. Javier Hervas, en pasados días, dijo que no apoyaría, bueno, específicamente el día de ayer, que no apoyaría ni al oficialismo ni a Yacu en este caso. Entonces,
yo también voy al paso de que las alianzas, por dónde deberían ir en los diferentes panoramas que se ven próximamente. ¿Servirían? ¿No servirían? ¿Cómo tú le ves? Sí, o sea, los políticos siempre dicen una cosa y terminan haciendo otra. O sea, lo hemos visto toda la vida, ¿no? Entonces, el hecho de que Herbas diga a este momento no voy a apoyar a ninguno, o incluso dijo no me voy a lanzar a la alcaldía de Quito, o sea, de aquí a 2 semanas podría pasar lo que sea. Ahora, obviamente, tanto, bueno, cualquiera sea Yaku o sea, yo creo que Herbas tal vez no dice a quién va a apoyar porque no está seguro quién pasa a segunda vuelta entre Yaku y Lazo. Y cualquiera de los dos que pase, obviamente, va a tratar de aliarse con Herbas para jalar esos votos de la izquierda democrática, que son 15%, es algo sumamente importante. De otro lado, hemos visto a Arauz también con la misma intención de decir, Herbas es parte de la izquierda. Entonces, como Arauz se siente de izquierda, entonces dice, prácticamente le está diciendo a la izquierda democrática que tienen que unirse. Y yo creo que mientras no se defina quién pasa a segunda vuelta, no tendremos estas definiciones de Herbas o de la izquierda democrática. Y bueno, los otros partidos son bastante pequeños, con votaciones que no pasan del 1%, otras que están entre el 1 y el 2%, y no creo que graviten mucho alrededor de estas grandes candidaturas. Así es. Ahora hablando un poco de Rafael Correa, ¿tú piensas que Correa preferiría 1000 veces a Yaku Pérez que a Guillermo Lasso? Definitivamente, o sea, yo creo que Rafael Correa echó sus cartas 2 días después de las elecciones, cuando dijo, faltan por contabilizar más actas de Guayaquil y en Guayaquil gana Lasso. Entonces, entonces él sí quiere que sea Lasso su contendor en segunda vuelta, porque ya lo ha ganado 3 veces, 2 veces, esta sería la tercera. Entonces, nos damos cuenta que este discurso antibanca, anti-élites económicas, pega mucho, y Rafael Correa y sus equipos de campaña, de comunicación, son muy hábiles en fomentar estos discursos y llegar a la gente. Entonces, para él es bastante fácil, y también porque nos damos cuenta de que Guillermo Lasso no ha pegado en estas elecciones. O sea, se ve el deterioro en los puntos que ha alcanzado en sus últimas campañas. Entonces, Yaku es el candidato nuevo, el candidato que está en la izquierda, el candidato que atrae a los jóvenes ambientalistas, que se supone que debería atraer a Arauz. O sea, es el candidato activista por los derechos humanos y los derechos ambientales, que es el electorado que debería atraer la izquierda, que se supone que representa a Arauz. Entonces, y aparte de eso, ya estamos viendo que Yaku atrae a la derecha. O sea, ahorita es como un fenómeno, ¿no? Entonces, obviamente, nada está dicho. Si pasa Yaku y Arauz en segunda vuelta, obviamente la campaña empezará desde cero, pero yo creo que sí, es más fácil, para Correa le sería más difícil vencer a Arauz. No imposible, pero más difícil. Vemos por ese lado. Entonces, también es importante hablar para ti, ¿cuál sería el gran ganador? Yo sé que estamos ahí, todo el Ecuador, a la expectativa de lo que puede llegar a pasar en estos días, pero tú, con tu experiencia, ¿qué piensas? ¿Cuál de los dos sería el gran ganador para pasar a segunda vuelta? Para pasar a segunda vuelta. O sea, indudablemente, Yaku Pérez es el ganador en este momento. Obviamente, es una persona que no estuvo en elecciones pasadas, que fíjate que cuando se lanzó la candidatura de Pachacuti,
se disputaban en las primarias Yacu Pérez, Salvador Quispe, Leonidas Issa y Jaime Vargas. Y no fue fácil porque los tres desistieron de la candidatura y prácticamente le dejaron a Yacu solo. Entonces, ya desde ese momento, cuando Issa y Vargas, sobre todo, retiraron su precandidatura a Pachacuti, ya la candidatura de Yacu empezó como que con dudas en las bases, con dudas de por qué no se hicieron bien las primarias, por qué fue todo al apuro, por qué hay esta disputa tan grande entre Issa Vargas y Yacu Pérez, al que le consideran un alfil de la derecha. Y luego tienes a Yacu, que ya se mete en campaña, que escoge un binomio, una mujer de la costa, y que en la tarde le hace unos ataques en redes sociales diciéndole que es una mujer que representa a la rancia derecha guayaquileña, y no sabes qué pasa ahí. Y luego descartan ese binomio presidencial y buscan a Marta Roldós. Marta Roldós les dice que no, y buscan docena de carpetas de mujeres guayaquileñas, porque Yacu siempre dijo que quería una mujer guayaquileña para su binomio, y al final dan con Virna Cedeño, ¿no? Que me parece una figura interesante, una científica, aunque no ha sido visible en la campaña de primera vuelta, pero te das cuenta todos estos tropiezos que tuvo Pachacuti, que estuvo Yacu, y al final obtiene un 20%, o sea, una votación comparable a la de Lasso, que ha estado en campaña permanente durante los últimos años. Entonces, te das cuenta que Yacu sale ganando. Si es que no pasa a segunda vuelta, el partido Pachacuti queda súper fortalecido porque es la segunda fuerza política al interior de la Asamblea. Entonces, yo creo que es uno de los ganadores de esta primera vuelta, de esta jornada, hasta ahora. Fue interesante también al momento que empezaron a dar los resultados extraoficiales de dos encuestadoras. Yo revisaba hace unos días y decían que clima social es como que tipo auspiciado por Correa. Entonces decían, ellos se adelantaron a dar resultados antes de tiempo. Porque claro, es un exit poll, la gente está saliendo de votar, entre comillas. Entonces es como que se adelantó. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo viste quizá ese momento? Bueno, se difundieron dos exit polls, el de clima social y el de Cedatos, ¿no? Entonces, siempre hay eso que a las 5 de la tarde tiene que salir el exit poll, y son un tipo de encuestas que se hace a las personas que están saliendo de votar, y se computabiliza ese rato y se da a conocer. Entonces, ahí lo que tuvimos es, claro, Andrés Arauz arriba, y en segundo lugar a Guillermo Lasso, y en tercer lugar a Yacu. Las dos encuestas, los dos exit polls coincidieron, más o menos diferían en algunos puntajes, pero coincidieron. Pero lo ponían primero, bueno, Arauz, que está indiscutiblemente en el primer lugar, ¿no? Pero lo ponían a Lasso. No, esta vez no. Esta vez los dos exit poll coincidieron. ¿Con Yacu? No, con Arauz al principio, Lasso segundo y Yacu tercero. Entonces, claro, cuando sale Diana Tamay, la presidenta del CNE, a las 9 de la noche, me parece que fue, a decir que Yacu estaría en segundo lugar, entonces, claro, ahí fue la sorpresa. Pero claro, los exit polls se hacen a base de encuestas que se hacen ese rato. O sea, el problema también es que los ecuatorianos nos hemos metido en el imaginario de que lo que dicen las encuestas tiene que pasar, o tiene que ser. Y los políticos también te meten eso, ¿no? O sea, te dicen en campaña, yo estoy primero. O sea, creo que de algún modo tenemos que empezar a ver las encuestas de otra forma. Y creo que las encuestadoras también tienen que trabajar por recuperar esa legitimidad que han perdido en las últimas campañas. Vimos también que Yacu tuvo bastante acogida en lo que es Sierra y Amazonía.
pero Arauz, en cambio, en la costa. Entonces, quizá, cuál piensas tú que sería la estrategia que utilizaría en el caso de Yaku, de tratar de llegar, la estrategia para llegar hacia la gente de la costa? Bueno, o sea, es histórico que Correa gane en la costa. O sea, si tú comparas el mapa electoral de los resultados de primera vuelta de 2017 entre Moreno y Lasso, es más o menos el mismo mapa que tenemos ahora entre Arauz y, y Yaku. ¿Cuál sería la estrategia? La verdad es que no sé. Ahí tienes un electorado que puede ayudar a construir el Partido Social Cristiano, que le podría servir de alianza. Yaku gana acá en la costa, en la sierra y en la Amazonía, sobre todo por un discurso, yo creo que la parte de su discurso ambiental. Entonces, tiene serios problemas tanto en costa como en Amazonía con temas ambientales. Perdón, en sierra y Amazonía. En la costa no se ve mucho eso. Entonces, tal vez yo creo que Yaku debe trabajar más en eso, fortalecer su activismo allá, con organizaciones sociales, organizaciones ambientales que en los últimos años han repuntado bastante. En Esmeraldas, por ejemplo, ahí tienen algunos conflictos socioambientales bien fuertes. Yo creo que podría ser una provincia bastante importante para Yaku Pérez, teniendo en cuenta que no ha sacado muy buena votación en Esmeraldas, pero me parece una provincia donde podría apuntalar. Manabí es una provincia eminentemente correísta. Quizá ya siendo pragmáticos, Yaku diga, prefiero no insistir ahí y trabajar más fuerte en otras provincias. Eso ya dependerá mucho de las estrategias de campaña y los aliados que tengan, porque se aliarán obviamente a partidos pequeños. Recordemos que en las elecciones grandes, en las elecciones presidenciales, vemos como estos partidos que son de alcance nacional, pero cuando elegimos alcaldes, prefectos, hay unos partidos chiquitos que están en un solo cantón, incluso en una parroquia. Entonces, ahí se verán mucho las alianzas que lleguen con estos partidos más pequeños que están a nivel de cantones, incluso de parroquias. Ok, para ir concluyendo la entrevista, ¿cuál crees que sería el futuro de nosotros? Claro que es incierto, porque obviamente estamos viviendo momentos de incertidumbre, pero quizá tú analizándolo, ¿cómo ves que se pueda desarrollar el país? Tanto con una opción que sería el candidato Yaku o tanto con Lasso. Bueno, partiendo de que no podemos decir nada todavía de quién de los dos pasaría a segunda vuelta, ¿no? Pero yo creo que después de la crisis económica y sanitaria que hemos vivido y que ha llevado a una crisis institucional con el tema de la corrupción, la repartición de hospitales, una crisis institucional que venimos arrastrando desde el paro de octubre de 2019 con el levantamiento indígena. Creo que debemos pensar de una buena vez en que no hay un presidente que nos va a venir a salvar. O sea, muchas veces no depende de quién gane, sino de el resto de las configuraciones políticas. O sea, puede ganar cualquiera de las tres personas que está ahorita en el poder, pero si el 24 de mayo esa persona asume el poder y el resto de partidos políticos le hacen una oposición furibunda, entonces no vas a tener gobernabilidad, o sea, no vas a tener margen de implementar políticas adecuadas. Todo va a ser una polarización súper extrema, esperando a que termine el gobierno o a que se caiga el gobierno. Entonces, yo creo que, como muchos ya han dicho, es hora de un consenso nacional, de que las grandes fuerzas políticas de la sociedad empiecen a ver objetivos comunes. Entonces, vamos a tener una asamblea
que relativamente está fraccionada, pero esa asamblea puede unirse para hacer consensos sociales sobre, por ejemplo, educación, por ejemplo, corrupción. Entonces, los acuerdos generalmente en la asamblea se dan para aprobar una ley específica o cuando ya llegamos a una coyuntura de ingobernabilidad, que tienes que hacer una alianza para que un gobierno se sostenga en el poder. Entonces, yo creo que más bien hay que apuntar por alianzas para resolver problemas como la seguridad social, como la falta de empleo, como la educación, como la pobreza. Entonces, yo creo que más allá de pensar en un líder, hay que ya empezar a pensar en que cualquiera de las tres personas que están en este momento con cara a la segunda vuelta, sean personas que puedan llegar a consensos, que tengan la capacidad de dejar intereses personales o intereses partidistas para llegar a acuerdos nacionales. Perfecto. Bueno, amigos, de esta manera hemos llegado al final de este podcast, nuestro primer podcast, así que inauguraste prácticamente. Muchísimas gracias por haber venido y por compartir con nosotros tu experiencia, conversar con nosotros también de este tema que nos atañe a todos los ecuatorianos. Muchas gracias a ti y a Zoe.